A veces el amor nace donde menos debería. Él era un profesor brillante, respetado en una de las escuelas más exclusivas del país. Ella, invisible para todos, menos para él. Lo que comenzó con una mirada, terminó en un secreto capaz de destruir reputaciones, carreras y sueños. Una historia de deseo, diferencia de clases y verdades ocultas que nadie se atrevía a nombrar. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de esta historia inolvidable. El Instituto Belmont era un mundo aparte. Sus pasillos de mármol pulido, las aulas con ventanales enormes y las estanterías repletas de libros encuadernados en cuero hablaban de generaciones formadas entre privilegios. Allí, el profesor Esteban Rivas era considerado casi una institución. Con apenas 40 años, ya impartía literatura clásica con una pasión tan contagiosa como intimidante. Los alumnos lo admiraban, los padres confiaban en él, y los directores lo aclamaban como ejemplo de excelencia. Nunca rompía las reglas, nunca se involucraba más allá de lo estrictamente necesario, hasta que la vio a ella. No había nada extraordinario en la joven que aguardaba tímidamente en el vestíbulo. Camiseta sencilla, jeans gastados, cabello oscuro recogido con descuido. Pero algo en su mirada lo detuvo en seco. No era una alumna, era alguien que no pertenecía allí, y sin embargo ocupaba el espacio como si desafiara silenciosamente a todos los retratos de élite que colgaban de las paredes. ¿Busca a alguien?, preguntó él, con cortesía medida. «Soy la hermana de Elías», respondió ella sin rodeos. «Vengo a traerle unos documentos». Esteban se sorprendió. Elías era uno de sus mejores alumnos, un joven brillante que había obtenido una beca completa. «Tu nombre es...» «Julia Duarte». Aquel nombre le quedó grabado de inmediato. Más que su voz suave o su rostro sereno, fue su manera de sostener la mirada, sin miedo, sin reverencia, como si no le importara que él fuera uno de los profesores más respetados del país. En los días siguientes, Julia comenzó a aparecer con más frecuencia. A veces venía a recoger a su hermano, otras simplemente se quedaba esperando en los jardines, leyendo en silencio. A Esteban le costaba no observarla desde la ventana de su oficina. Había algo en ella que escapaba a las palabras, una mezcla de sensibilidad, firmeza y vulnerabilidad que lo perturbaba más de lo que podía admitir. Una tarde, mientras corregía ensayos en la biblioteca, escuchó pasos suaves y levantó la vista. Julia estaba allí, devolviendo un libro prestado por su hermano. «¿Puedo ayudarte en algo?», preguntó él, con una sonrisa contenida. «No. Solo vine a devolver esto, pero ya que estamos... ¿Es cierto que hay libros aquí que no están en ninguna biblioteca pública?» Esteban asintió, curioso por su interés. «Algunos son ediciones únicas. ¿Te interesa la literatura?» «Me interesa escapar», respondió ella, bajando la voz. «Y a veces los libros ayudan». Ese fue el primer momento, la primera grieta en su armadura. A partir de allí, lo inevitable comenzó a tomar forma. Lo que aún no sabían es que un secreto dormía entre ellos. Uno que, si salía a la luz, podía acabar con todo. A partir de aquel encuentro en la biblioteca, algo cambió entre ellos. Julia comenzó a visitar el campus con más frecuencia, aunque ya no solo para recoger a su hermano. A veces caminaba por los jardines. Otras leía en silencio en los bancos de piedra frente al invernadero. Su presencia era discreta, pero imposible de ignorar para Esteban. Él intentaba convencerse de que no pasaba nada, que solo sentía curiosidad, que era un profesor íntegro, disciplinado, inmune a la distracción. Pero con cada mirada furtiva hacia la ventana, con cada conversación casual que se prolongaba más de lo necesario, sentía cómo la línea entre lo correcto y lo prohibido comenzaba a borrarse. «¿Alguna vez ha querido dejarlo todo?», le preguntó Julia un día,
mientras lo ayudaba a organizar libros después de una actividad extracurricular. ¿Dejar qué? ¿La enseñanza? Todo. Las reglas, las apariencias, las expectativas. Esteban no supo qué responder, porque por primera vez en mucho tiempo, sí lo había pensado, especialmente desde que ella apareció, pero era consciente del riesgo. Julia no solo era mucho más joven, era también hermana de uno de sus alumnos más brillantes, y eso lo hacía aún más inaceptable. Aún así, su conexión se fortalecía en los silencios compartidos, en las palabras que no decían, en la tensión latente cada vez que sus manos se rozaban por accidente. Una tarde, mientras llovía torrencialmente, Julia quedó atrapada en el campus. Elías ya se había ido con un grupo de compañeros, sin saber que su hermana aún estaba allí. Esteban la encontró en la entrada lateral del edificio principal, empapada, abrazando su mochila. «No puedo dejar que te vayas así. Te vas a enfermar», dijo él, abriendo la puerta de su oficina. «Entra». Ella lo miró por un instante, dudando. Luego asintió. Entró en la sala y él le ofreció una toalla. Silencio. Sus respiraciones eran lo único que se oía. Junto al repiquetear de la lluvia en las ventanas. «No debería estar aquí», dijo Julia finalmente. «Lo sé», respondió él. Pero no abrió la puerta. Esa noche no ocurrió nada físico, pero fue la noche en que todo cambió, porque ambos supieron sin palabras que el deseo ya no podía ser negado, y que, si seguían ese camino, no habría vuelta atrás. Al día siguiente, Julia no volvió al instituto. Tampoco lo hizo durante la semana siguiente. Elías comentó casualmente que su hermana había conseguido un trabajo temporal y que ya no tenía tiempo para acompañarlo. Esteban asintió con un gesto neutro, pero por dentro su ausencia pesaba como una piedra. El vestíbulo parecía más vacío, los pasillos más silenciosos. La rutina había vuelto, pero él ya no era el mismo. Intentó convencer a su mente de que era lo mejor, que esa distancia pondría todo en su sitio, pero cada vez que cruzaba el jardín donde solía verla leyendo, cada vez que escuchaba la lluvia rozando las ventanas, la recordaba. Recordaba su voz, sus preguntas, la forma en que lo miró aquella noche, y lo peor era que no tenía nada que reprocharse. Ningún beso, ningún roce, solo un instante suspendido en el tiempo que lo había cambiado todo. 2 semanas después, Julia apareció de nuevo. Estaba diferente. El cabello suelto, una blusa sencilla, un cuaderno en la mano. Lo encontró saliendo de una clase y se acercó con una firmeza silenciosa. «¿Tiene un minuto?», preguntó. Esteban dudó apenas un segundo. Asintió. Caminaron juntos hasta la sala de lectura. El lugar estaba vacío, silencioso. Ella se sentó frente a él. El reloj marcaba las 4 de la tarde, pero parecía que el tiempo se hubiera detenido. «Sé que lo que está pasando, o lo que casi pasó, no está bien», dijo Julia sin rodeos. «Lo sé», respondió Esteban, bajando la mirada. «Pero tampoco puedo fingir que no lo sentí». «Yo tampoco», admitió él. El silencio que siguió fue denso, lleno de cosas no dichas. «No quiero ser un problema para usted», dijo ella. «No quiero que esto afecte su carrera». «Y yo no quiero que esto te lastime», respondió con sinceridad. Hablaron durante casi 1 hora. De todo, menos de ellos: literatura, desigualdad social, el esfuerzo de Elías por adaptarse a un mundo que no era el suyo. Pero cada pausa, cada mirada prolongada, decía lo que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando Julia se levantó para marcharse, se quedó quieta por un instante, con el cuaderno apretado contra el pecho. «Tal vez esto sea solo una historia sin final», susurró. Esteban la miró con un nudo en la garganta. «O tal vez apenas está comenzando», y aunque ambos sabían que lo correcto era alejarse,
también sabían que el corazón tiene su propio lenguaje, uno que cuando se activa ya no puede silenciarse. El murmullo comenzó como casi siempre, en voz baja, entre pasillos y susurros en los grupos de estudiantes. Nadie tenía pruebas, pero bastó con que alguien viera a Julia salir de la sala de lectura sola, después de casi una hora allí con el profesor Rivas, para que las conjeturas se esparcieran como pólvora. ¿No es ella la hermana del chico becado? Dicen que estuvo sola con él en la oficina varias veces. ¿Y qué podría querer de un profesor? No es ni estudiante. Esteban empezó a notarlo en las miradas, algunas confusas, otras inquisitivas, unas pocas claramente acusatorias. La dirección no dijo nada, aún, pero en un lugar donde las apariencias lo eran todo, una pequeña grieta bastaba para que el suelo se resquebrajara. Elías fue el primero en confrontarlo. Esperó hasta el final de la clase y mientras los demás salían, se acercó al escritorio. «Profesor Rivas, ¿usted está viendo a mi hermana?» Esteban lo miró sorprendido por la franqueza. «No, la respeto, y la respeto a ella también. Lo digo porque la están señalando, y a usted también». «Lo sé», respondió con un suspiro. «Y no es justo». Esa noche Julia recibió una llamada inesperada. No era Esteban, era la directora académica. «Buenas noches, señorita Duarte. Necesitamos hablar con usted, preferiblemente mañana a primera hora». Julia colgó con las manos temblando. No había hecho nada malo, pero en ese mundo lo que importaba no era la verdad, sino la percepción. Y si alguien decidía convertirla en un escándalo, toda su vida, y la de su hermano, podría venirse abajo. Esteban, por su parte, pasó la noche sin dormir. Releyó correos, repasó conversaciones, pensó en cada encuentro con Julia. Había cruzado un límite, había sido ingenuo, o simplemente había amado en silencio a quien el mundo consideraba inapropiada. Lo que ninguno sabía era que la mañana siguiente pondría a prueba todo, porque cuando la verdad comienza a salir a la luz, nadie queda ileso. La reunión con la directora académica fue breve, pero cortante. Julia llegó puntual, vestida con la misma sencillez de siempre, aunque sus manos no dejaban de apretar el cuaderno contra el pecho. «Señorita Duarte», comenzó la directora sin rodeos, «hemos recibido comentarios preocupantes sobre su presencia frecuente en nuestras instalaciones». «¿Comentarios de quién?», preguntó Julia, tratando de mantener la calma. «No estamos aquí para discutir rumores, sino para proteger la integridad de nuestra institución. Usted no es alumna ni personal autorizado. Su cercanía con el profesor Rivas ha generado inquietudes». Julia tragó saliva. Quiso defenderse, quiso explicar que no había nada inapropiado, pero sabía que, en ese entorno, su palabra no valía lo mismo. «¿Está prohibido venir a recoger a mi hermano?» «No, pero consideramos prudente que limite su presencia, por su bien y por el del profesor». La frase quedó flotando en el aire como una amenaza educada. Mientras tanto, Esteban fue citado por el Consejo Administrativo. La reunión fue más formal, más fría. Le recordaron las normas del Código de Conducta, los límites éticos entre docentes y cualquier persona ajena al personal o alumnado. No hubo acusaciones directas, pero la advertencia era clara. Si algo salía a la luz, su carrera estaba en juego. Esa noche Esteban la llamó. Por primera vez, él tomó la iniciativa. «¿Estás bien?» «Me dijeron que no volviera», respondió Julia con voz apagada. «Que no soy bienvenida». «A mí me pusieron bajo vigilancia», dijo él con amargura, «por algo que ni siquiera hemos hecho». El silencio que siguió fue el más doloroso de todos. «Tal vez es hora de dejarlo ir», susurró ella. «Lo nuestro», lo que pudo haber sido. Colgaron sin despedirse. Y así, dos almas que se habían encontrado en medio del caos, comenzaron a alejarse.
no por falta de sentimiento, sino por miedo, por la presión de un mundo que no perdona lo que no entiende, pero el destino, caprichoso y persistente, aún no había dicho su última palabra. El silencio entre ellos se extendió por días. Julia volvió a concentrarse en su trabajo, intentando reconstruir una rutina sin mirar atrás. Esteban, por su parte, asistía a clase, corregía trabajos, mantenía su compostura, pero su mirada se apagaba más con cada amanecer. Una tarde cualquiera, mientras se preparaba para salir del instituto, recibió una llamada inesperada. «Soy Elías. Mi hermana tuvo un accidente. Está en el hospital». Esteban dejó todo y salió corriendo sin pensarlo. Cuando llegó a la sala de espera, vio a Elías con el rostro desencajado. Julia había sido atropellada por un motociclista que se dio a la fuga mientras cruzaba una avenida en pleno anochecer. No estaba grave, pero su pierna izquierda requeriría cirugía y semanas de recuperación. «No te lo dije antes porque pensé que no querrías verla», dijo Elías, bajando la mirada. «Pero ella te mencionó justo antes de entrar al quirófano». Esteban entró en la habitación cuando le permitieron. Julia estaba conectada a varios monitores, con vendas en la pierna y rostro cansado. Al verlo, sonrió débilmente. «¿Viniste?» «Siempre vendría», respondió él acercándose. «No importa lo que digan, ni quién mire». Julia cerró los ojos por un momento, como si esa respuesta le diera paz. «Pensé que lo nuestro tenía que terminar, y yo pensé que podía olvidarte, pero no quiero». El monitor cardíaco pitaba suavemente en el fondo. Allí, en esa habitación blanca y silenciosa, la verdad se volvió imposible de negar. Ya no importaban las reglas, las sospechas, las amenazas, solo importaban ellos, porque cuando la vida pone todo en pausa, también revela lo que realmente importa. Julia pasó varios días en el hospital, rodeada por el sonido constante de monitores, el murmullo de enfermeras y el vaivén de sus propios pensamientos. Pero lo que más la acompañaba era la presencia constante de Esteban. No hablaban mucho, pero él estaba ahí, leyendo junto a su cama, ajustando su almohada, sosteniendo su mano cuando el dolor se hacía más fuerte. Elías, al principio desconfiado, comenzó a observar con otros ojos. Ya no veía al profesor, veía a un hombre que cuidaba a su hermana sin pedir nada a cambio. Una mañana, al entrar a la habitación y encontrarlos en silencio, notó algo distinto en el rostro de Julia. Paz. «¿Puedo hablar contigo afuera?», le pidió a Esteban. Ambos salieron al pasillo. Elías respiró hondo antes de hablar. «No sé qué hay entre ustedes. No sé si es amor o si solo se necesitan por ahora». «No esperes que te lo explique. Ni yo mismo lo entiendo del todo», respondió Esteban. «Solo quiero que sepas algo. Si la haces sufrir, esta vez sí voy a reprobar tu clase», dijo con una media sonrisa. Esteban se rió por primera vez en días. Ese gesto, esa pequeña tregua, le devolvió el aliento. Pero la tranquilidad no duraría mucho. Esa misma tarde, la directora académica apareció en el hospital. Llevaba un sobre en la mano y una expresión pétrea. «Profesor Rivas», dijo al entrar en la habitación sin saludar, «necesito hablar con usted, en privado». Julia intentó incorporarse, pero Esteban la detuvo con un gesto. Siguió a la directora hasta el pasillo. Allí, sin rodeos, ella le entregó el sobre. «El comité ha decidido iniciar una investigación formal. Las apariencias se han vuelto insostenibles. Debe retirarse temporalmente mientras se resuelve su situación». Esteban lo leyó en silencio. No discutió, no suplicó, solo preguntó: «¿Y ella? Ella es una civil. No tenemos autoridad sobre su vida, pero si su hermano desea conservar su beca, será mejor que se aleje también». Fue entonces cuando Esteban entendió. No solo estaban cuestionando su ética, estaban amenazando lo más valioso para Julia. Y por primera vez,
sintió rabia. Rabia por un sistema que disfrazaba el castigo de prudencia, que condenaba el amor cuando venía de lugares inesperados. «Entiendo», dijo finalmente, y se marchó sin volver la vista atrás. Julia despertou sola al día siguiente. Esteban não estava mais sentado na poltrona, nem havia sinal de sua presença. Sentiu um vazio estranho no peito, como se algo tivesse sido arrancado sem aviso. Minutos depois, Elias entrou com o semblante sério. «¿Dónde está Esteban?», preguntou ella de inmediato. Elías hesitó antes de responder. «Se fue. Dijo que era lo mejor para ti». Julia frunció el ceño. «¿Lo mejor? ¿Quién decidió eso?». Fue entonces que Elías le contó todo. La visita de la directora, la suspensión, a ameaza de perder a bolsa de estudos e a decisão de Esteban de se afastar por ela. Julia cerró los ojos, luchando contra la rabia. Todo aquello que habían tratado de construir con cuidado, con dignidad, estaba siendo destruido por apariencias y preconceitos. Pasaron los días. Esteban desapareció por completo. No respondió llamadas ni mensajes. Ni siquiera el propio Elías supo más de él. Solo se dijo que había viajado para o interior, visitar seus pais, e que talvez não voltasse. Julia, enquanto isso, teve alta do hospital. Caminhava com dificuldade, apoiada em muletas. Mas por dentro, a dor mais profunda não vinha da perna, e sim da ausência dele. Una tarde decidió regresar al instituto, no como visitante, sino como ciudadana. Caminó por los mismos jardines que antes pisó en silencio, y cuando llegó a la oficina de la directora, pidió hablar sin previo aviso. «Usted destruyó la carrera de un hombre íntegro», dijo con firmeza, «y todo por un rumor. No fue personal, señorita Duarte. Fue una medida preventiva». ¿Preventiva para quién? ¿Para proteger a los alumnos o para proteger su prestigio? La directora la miró con frialdad. «Usted no pertenece a este lugar». Julia sonrió con tristeza. «Eso ya lo sabía, pero él sí pertenecía, y ustedes lo echaron porque amó a la persona equivocada». Y sin decir más, dio media vuelta y se marchó. Ese día supe que ya no volvería a esconderse, ni por amor, ni por miedo, ni por vergüenza. Porque cuando el silencio se impone como castigo, la palabra se convierte en resistencia. Y Julia acababa de encontrar la suya. Julia no volvió a ver a Esteban. Pasaron semanas. Elías regresó a sus clases, aunque su expresión ya no era la misma. Julia, con su pierna aún en recuperación, comenzó a escribir. Cada noche, en silencio, redactaba cartas que no enviaba. Cartas dirigidas a él, cartas llenas de preguntas, rabia, amor y ausencia. ¿Dónde estás? ¿Cómo pudiste irte sin luchar? ¿De verdad pensaste que alejándote me protegías? El cuaderno donde las guardaba se volvió su refugio. Era la única forma que tenía de hablar con él, hasta que un día recibió una llamada inesperada. «Señorita Duarte», dijo una voz al otro lado. «Le habla el señor Gutiérrez, abogado del profesor Esteban Rivas». Julia se paralizó. «¿Está bien?» «Sí, está en la ciudad. Me pidió entregarle algo». Se encontraron en una cafetería discreta. El abogado le entregó un sobre y se marchó sin dar más explicaciones. Julia lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano por Esteban. «Julia, quise escribirte muchas veces, pero no encontraba las palabras que hicieran justicia a lo que siento. Me fui porque pensé que al alejarme te protegería, porque creí que mi presencia solo complicaría tu vida, la de tu hermano, tu futuro. Pero cada día que pasó lejos de ti fue una herida abierta. He pensado en tu sonrisa, en tus silencios, en esa fuerza que tienes cuando todos esperan que te rindas. Yo no soy un héroe, soy solo un hombre que se enamoró de la persona menos indicada en el lugar más difícil. Y aún así, no me arrepiento. Si aún me guardas un rincón en tu vida, estaré donde todo comenzó. Esteban».
Julia se quedó en silencio largo rato. Las lágrimas no salían. Estaba demasiado llena de emociones para llorar. Solo supo una cosa con claridad. No podía dejar esa historia incompleta, y esa misma tarde decidió ir a buscarlo. La carta de Esteban había sido clara. Donde todo comenzó. Para Julia, eso solo podía significar un lugar, la biblioteca del instituto, el mismo espacio donde se cruzaron por primera vez, entre libros polvorientos y silencios llenos de significado. Aquella tarde, sin decir nada a nadie, se vistió con su chaqueta de mezclilla y se dirigió hasta el campus. Ya no era una visita nerviosa ni una sombra en los pasillos. Caminó con paso firme, aunque la pierna aún le doliera un poco. Lo importante no era el dolor, era encontrarlo. La biblioteca estaba vacía, el reloj marcaba las 5 de la tarde, el mismo horario en que ella solía esperar a Elías, el mismo en que él aparecía, fingiendo buscar libros, cuando en realidad solo quería verla. Caminó entre los estantes hasta llegar al fondo, donde una mesa de madera junto a una ventana conservaba aún las marcas de su historia. Y ahí lo vio. Esteban estaba de pie, apoyado contra la estantería, con las manos en los bolsillos y el mismo gesto serio de siempre. Pero sus ojos ya no eran los de un profesor, eran los de un hombre roto por la distancia, remendado por la esperanza. «Pensé que no vendrías», dijo él sin moverse. «Pensé que ya no me querías», respondió ella con la voz temblando. Esteban bajó la mirada conteniendo la emoción. «Nunca dejé de quererte, solo tuve miedo de arruinarte la vida». «Tú eres parte de mi vida», interrumpió ella. «No lo entiendes. No fue un error, no fue una debilidad. Fue amor, silencioso, imposible, pero real». Esteban dio un paso hacia ella, luego otro, y finalmente la abrazó. No se dijeron nada más, no hacía falta. En ese abrazo estaba todo lo que se habían callado durante meses, todo lo que habían perdido, todo lo que, a pesar de todo, aún quedaba por vivir. Porque a veces lo prohibido no es lo que está mal, es simplemente lo que aún no se atreven a aceptar. Después de ese abrazo en la biblioteca, todo pareció detenerse. Julia y Esteban no tenían respuestas para el futuro, ni promesas para el mañana, pero tenían algo que durante meses les fue negado: la verdad entre ellos. Esa misma noche caminaron juntos por los pasillos del instituto. Las luces estaban apagadas y solo los pasos de ambos resonaban sobre el mármol. Esteban la llevó hasta el auditorio vacío, donde una vez la vio esperando a Elías, sola en una banca de madera. «Siempre quise sentarme contigo aquí, sin miedo», dijo él. Julia sonrió con melancolía. «Ahora que ya no tienes el cargo, ¿tienes miedo de otras cosas?» «Sí», respondió él, «de no ser suficiente para ti». Ella tomó su mano. «Lo único que me ha faltado es que te quedes». Esteban la miró con una ternura profunda. En medio del vacío, sintió que la soledad se rompía, que ya no necesitaban justificarse, que amar no era una transgresión, mas una escolia. Los días siguientes no fueron fáciles. La noticia del reencuentro llegó a oídos del instituto. Algunos profesores los miraban con desdén, otros, en silencio, les ofrecieron un gesto de respeto. Elías, por su parte, fue quien habló por todos en el momento menos esperado. Durante una presentación de fin de semestre, subió al escenario para dar unas palabras como alumno becado. «Quiero agradecer a quienes creyeron en mí, incluso cuando no parecía encajar, y también a quienes amaron en silencio, sin dañar a nadie, pero fueron tratados como si lo hubieran hecho». Su mirada se cruzó con la de su hermana, y luego con la de Esteban, sentado en la última fila. El auditorio quedó en silencio. Julia bajó la cabeza. Esteban cerró los ojos.
porque cuando un joven de 17 años se atrevía a defender el amor, el resto ya no tenía excusas. Ese día comprendieron que no necesitaban esconderse, que no importaban los susurros, las puertas cerradas, las amenazas. Lo único que importaba era lo que se habían atrevido a hacer. Dos personas que se encontraron, se eligieron y no se soltaron, aunque el mundo quisiera lo contrario. Pasaron los meses, las estaciones cambiaron, y con ellas también lo hicieron las miradas, los juicios y las reglas no escritas. Julia encontró un nuevo equilibrio, terminó su rehabilitación, se inscribió en una universidad pública y comenzó a estudiar literatura, inspirada quizás por las cartas que nunca entregó. Esteban, por su parte, no volvió a enseñar en la misma institución. Decidió reinventarse. Publicó artículos, dio conferencias sobre ética académica y escribió un ensayo titulado El amor como resistencia silenciosa. No mencionaba nombres, pero quienes lo conocían entendían cada línea. Elías se graduó con honores. Rechazó una beca en el extranjero para quedarse cerca de su hermana. Su discurso final fue sencillo. No se trata de encajar, se trata de resistir sin perder lo que somos. Julia y Esteban comenzaron a vivir juntos en un pequeño apartamento cerca del centro. Sin lujos, pero con risos constantes. No buscaban probar nada a ninguém. Apenas querían existir, semse esconder. Cierta noche, mientras caminaban de regreso a casa bajo una lluvia suave, Julia se detuvo en seco. ¿Alguna vez pensaste que acabaríamos así? Esteban sonrió. Ni en mis mejores clases de literatura romántica. ¿Y ahora? Ahora sé que cada página que se escribió con dolor valió la pena por este final. Ella lo abrazó bajo el paraguas, y aunque la ciudad seguía su curso, llena de autos, prisa y bocinas, para ellos solo existía ese instante, porque algunas historias no necesitan aprobación, solo necesitan valor. Y la suya fue escrita con cada decisión valiente, con cada silencio roto, con cada verdad dicha a pesar del miedo. El amor no los salvó de todo, pero los hizo libres, y eso, para ellos, fue suficiente. A veces, lo que empieza como un error termina siendo lo más verdadero que nos ha pasado. Julia y Esteban se atrevieron a amar más allá de las reglas, los prejuicios y el miedo, porque el amor no siempre llega cuando es fácil, pero siempre llega cuando es real. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más relatos como este. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo capítulo de la vida.